quiero compartir con vosotros una palabra. No sé si sabes, pero hoy se celebra Pentecostés. Voy a apagar esto porque si no me voy a poner malo. Hoy se celebra Pentecostés. Es una fiesta de los judíos. Ayer se estuvieron hablando de las diferentes fiestas y realmente es una fiesta importante para el pueblo judío. Pero tomó su relevancia cuando hubo un momento en que Jesús les dijo a los discípulos: esperad aquí hasta que descienda la promesa del Padre. Tú recordarás ese texto. Y entonces dice que descendió el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, Pentecostés no solamente es como una fiesta que nosotros veamos judía, sino también que recordamos que fue cuando el Espíritu Santo descendió y los llenó de poder. Amén. Así que hoy quiero hablarte de esto, pero yo estaba orando al Señor, pensando también qué compartir en relación a Pentecostés. Y en todo esto que yo estaba pensando, orando, el Señor ponía en mi corazón poder compartirte algo que yo sé que cuando lo escuche me va a decir, esto ya quizá me lo sé, pero quiero hacértelo ver desde la perspectiva de lo que ha sido el libro de Hechos y de lo cual nosotros podemos aprender como iglesia. Y hay cosas que son esenciales en la vida de la iglesia. Y hay varias cosas esenciales. Hoy no te voy a compartir de esas cosas esenciales, solamente te quiero hablar de una que es esencial. Repito, las otras son esenciales, pero hay una que quiero destacar en este día. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? ¿No te está pudiendo la calor? Sí, está bien. Quiero hablarte de la oración. De la oración. ¿Está bien? La oración. Fíjate que, como te digo, en el contexto judío, cuando tú lo analizas, lo miras, los judíos son gente de oración. Los que han creído, los que son ciertamente devotos, son gente de oración. De hecho, si tú miras, analiza un poco cómo es el pueblo judío, el muro de las lamentaciones, por ejemplo, ellos van allí a orar, ellos están allí en la oración. Y no solamente los adultos, también a los niños se les enseña a orar. Y es interesante que en un momento determinado los discípulos, siendo de un contexto judío, los discípulos le dicen esta frase a Jesús. Le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y es como raro, ¿no? Porque dice, pero si ellos se supone que sabrían orar, algo habían visto en Jesús, algo habían escuchado de las palabras de Jesús que dijeron, nos damos cuenta que no sabemos orar. Y cuando yo veo esto, pienso en algo, mira, es como si ellos le dijesen, Maestro, tenemos la herramienta, pero enséñanos a utilizarla correctamente. Y qué importante es que tú y yo podamos entender esto. Que en la oración es una herramienta que tiene que ser utilizada correctamente. A veces la tomamos a la ligera. Claro que todo el mundo puede orar, pero también tenemos que saber cómo orar. Por eso los discípulos dijeron esto: Señor, enséñanos a orar. Por ejemplo, y no me malinterpretes, ¿vale? Pero la oración se compone de muchos aspectos y muchas veces hay gente que piensa que la oración solamente es para pedirle a Dios. ¿Significa que no puedo pedirle a Dios? No, claro que puedes pedir a Dios, pero hay gente que todo el tiempo su oración es: Señor, dame, bendíceme, ayúdame, guíame, todo ¿no? Yo, me conmigo, ¿no? Y no se da cuenta de que la oración también está compuesta de alabanza, también está compuesta de adoración, también está compuesta de gratitud, también está compuesta de intercesión. La oración no se compone solamente de pedir. Entonces, cuando una persona centra solamente la oración en sí mismo, no está utilizando esta herramienta tan importante de la forma correcta. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que no podamos pedir, pero tenemos también que aprender a orar. Cuando los discípulos le dijeron esto a Jesús, Jesús hizo una oración modelo, que yo estoy seguro que aunque lleves poco tiempo en la iglesia o mucho tiempo en la iglesia, lo conoce. Y él dijo estas palabras, dice, cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, ¿lo sabe Alejandro? Sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad. Ahí hay algunas versiones, ¿no? Así como en el cielo, así también en la tierra, por ejemplo. Lo que Jesús está haciendo ahí es enseñándonos la importancia, y quiero destacarte esto, de que lo que hay en el cielo ocurra aquí en la tierra. ¿Y cuál es la llave, cuál es la herramienta que Jesús nos está dando para poder pedir esto? La oración. Orad así.
La oración, hermanos, tengo una frase aquí que quiero decirte, es la fuerza más poderosa del universo porque conecta al hombre con el Dios Todopoderoso. La oración es una herramienta poderosa y es una herramienta increíblemente al alcance de cada uno de nosotros. La puede utilizar una persona muy mayor, pero también la puede utilizar un niño. La oración es una herramienta poderosa. Pero, hermano, y te hablo en general, esto no te estoy mirando a ti particularmente, esto me lo aplico yo también. Pero qué triste es que, siendo honestos con nosotros mismos, hay una generación que no tiene este hábito de la oración. Qué triste es que hay una generación hoy día que no tiene el hábito de orar al Señor. Hay personas que a veces, cuando me he puesto a analizar, me he dado cuenta que esas personas no oran a Dios, sino que hablan consigo mismo. Pero piensan que hablando consigo mismo están hablando con Dios. Hoy tengo que comprar esto, hoy tengo que hacer otro. Ay, Señor, tengo que... Eso no es orar. Eso es hablar una conversación contigo mismo. Nos damos cuenta muchas veces que esa herramienta no la utilizamos como debe ser, pero tampoco la aplicamos en los contextos correctos. Fíjate que Jesús le dio importancia y dijo, mas tú cuando ores, dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta. ¿No? Nos da una serie de indicaciones. Seguramente te ha pasado a ti, a mí me ha pasado. Muchas veces digo, voy a orar y caigo en el error de poner el teléfono al lado de donde estoy orando. Y como el diablo, ¿no? Que empieza a enviarme ahí WhatsApp, mensajes, y empieza a mover pim, 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 y ya te desconcentra. Y pierdes ese momento tan importante como es ese tiempo de intimidad con Dios. La oración, hermano, en muchos casos también es la última opción que tocamos y no la primera. Y yo quiero decirte una cosa, muchas de las batallas que vivimos, externas o internas, serían vencidas si doblásemos nuestras rodillas delante del Señor. Pero ¿cómo nos cuesta orar? ¿Cómo nos cuesta pasar tiempo de calidad con Dios? La oración es vital, no solo para tu vida, sino para la vida de la iglesia. Y yo quiero decirte 4 cosas que veo en el libro de Hechos que están relacionadas con la oración y que creo que también puede servirnos a nivel de iglesia. Mira, Hechos capítulo 1, versículo 14. Voy a ir saltando algunos textos bíblicos. Pero nos dice esto. Dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración. Todos estos perseveraban unánimes, juntos, en oración. Hechos 2:4 también nos habla de esto. Y nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ellos, dice que oraban en unidad. Estaban todos juntos. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta del valor, de la potencia, de la fuerza que tiene cuando nos unimos en oración. A veces no nos damos cuenta del valor tan poderoso que tiene, por ejemplo, cuando tú te unes con tu marido, con tu esposo, con tu esposa, a orar juntos al Señor. A veces no nos damos cuenta de lo potente, de lo importante, de lo trascendental que puede llegar a ser cuando tú unes a tu casa en oración. Y a veces no nos damos cuenta de lo potente que puede ser cuando la iglesia se une en oración. Dice Hechos también, capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, fíjate, no de una forma individual, sino de una forma colectiva. Seguramente también orarían individualmente, pero había un sentido de unirse, de compartir juntos los unos con los otros, de caminar juntos. Y mira, quiero decirte una frase, la oración en unidad nos une a un mismo propósito, a un mismo objetivo, nos hace ver igual. Hermano,
nosotros en la semana tenemos una cosa que se llama altar de oración. Hay algunos que lo saben, otros que no. Estamos de 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana, más o menos. Martes, miércoles y jueves. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que ponemos este momento simplemente por una actividad más? ¿Me puedes bajar un poquito el sonido, por favor? La música, digo. ¿Tú crees que ponemos esta actividad, este momento, simplemente para rellenar un calendario? Lo hacemos porque entendemos la importancia de orar juntos. ¿Tú puedes orar solo en tu casa, en tu habitación? Claro que sí, pero qué importante es también tener un sentido de unidad. Poder estar como estaban los discípulos en ese momento, juntos. Hay una frase que alguna vez la he dicho, no sé quién es el autor, pero te la dejo también. Dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Si una sola persona quiere predicar el evangelio, podrá ir muy rápido, pero no va a trascender. Ahora, cuando nos unimos en esa predicación, en esa oración, en esa unidad del Espíritu, podemos trascender, que es lo que ocurrió con la iglesia, de hecho. Ellos trascendieron. Y muchas veces nosotros queremos emprender el camino solo y caminar solo y seguir yendo solo. Pero te voy a decir la verdad, hermano, no es suficiente. No es suficiente. No es lo mismo caminar en esa unidad. En la Biblia, en el libro de Hechos, más o menos yo he encontrado que aparece 29 veces la palabra orar, oración. Y siempre suele estar muy conectada con la unidad. Porque el libro de Hechos nos habla mucho acerca de la unidad. Y la iglesia, fíjate, no daba un paso sin la oración. La iglesia no tomaba una decisión, la iglesia de Hechos, sin la oración. La oración no era una opción, la oración era su vida. Ahora yo te hago una pregunta y no quiero que te sientas mal, pero la oración, ¿qué es? ¿Tu vida o es una opción en tu vida? Porque muchas veces se convierte en una opción. Y necesitamos entender, hermano, que hoy día Dios nos está llamando a orar mucho más. Que necesitamos conectarnos más con el cielo. Y no solamente de una forma individual, sino de una forma también colectiva. Qué triste es cuando hay matrimonios que no se unen en oración. Qué triste es cuando hay familias que no se unen en oración. Qué triste es cuando hay iglesias que no se unen en oración. Pero qué increíble es cuando hay una familia que se une en oración. Ahora, puede ser también que en tu casa tú identifiques que tu esposo o tus hijos no sean cristianos. Obviamente no vas a pillarlos de la oreja y vas a obligarlos a que oren. Pero sí puedes orar por ellos. Ahí en ese contexto, bueno, es lo que te toca. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que son cristianos y podemos también unirnos en esa oración? Y voy un poquito más allá. Qué bueno sería que nuestra vida de iglesia, nuestra vida de familia espiritual, la oración fuese algo espontáneo. Muchas veces muy programado. Pero qué bueno sería que yo pueda con José, por ejemplo, ir a tomar un café y de repente allí digo, José, vamos a orar. Y tú puedes pensar, bueno, es que no es el lugar, no es el momento, pero cuando oramos, aquel lugar se puede convertir en el lugar y aquel momento se puede convertir en el momento. Pero ¿cómo nos cuesta esa espontaneidad? Yo me gozo cuando escucho personas que dicen, nos hemos juntado y hemos estado orando juntos. Pues gloria a Dios. Porque Dios nos llama a una oración no solamente individual, sino una oración colectiva. Me entristece cuando escucho personas que dicen, bueno, yo oro en mi casa y ya con él. No, Dios te llama a que te involucres. Por eso, involúcrate en la oración de la iglesia. Martes, miércoles y jueves, ¿verdad, Carely? La oración es vital en la vida de la iglesia. Ahora, quiero decirte una segunda cosa. La oración, te he dicho primero, la oración genera unidad. Pero la oración también precede al poder. La oración precede al poder. Fíjate, hemos leído que estaban orando juntos y entonces fue derramado el Espíritu Santo.
Vemos un poquito más adelante en Hechos que ahí está la conversión de los gentiles, y aunque en ese momento no podían estar juntos, luego sí estuvieron juntos. Pedro estaba orando por un lado, Cornelio estaba orando por otro lado, y entonces ocurrió que fueron tocados por el Espíritu Santo. Fíjate que Pedro es liberado por un ángel de la cárcel, pero la iglesia en ese momento estaba orando por él. Y antes de ser enviados Pablo y Bernabé a la misión, la iglesia de Antioquía oraba. La oración precede al poder. Yo tengo una pregunta, iglesia. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios en sus vidas? Pero de verdad, ¿cuántos quieren ver el poder de Dios en su vida? Claro que queremos ver el poder de Dios, no somos tontos, ¿verdad? Queremos ver a Dios obrar, queremos ver milagros de parte de Dios, pero la oración precede al poder. Para que haya esa manifestación, yo tengo también que poner de mi parte, orando, clamando y buscando que el cielo sea traído a la tierra. Porque el punto está en esto. Qué fácil es decir, Dios, ¿por qué no obras? Dios, ¿por qué no manifiestas tu poder? Y yo esperando a que Dios lo haga todo. Pues la Biblia nos habla de que Dios tiene autoridad para hacer todo y que Dios hace, pero también nos habla de la implicación y la responsabilidad que el hombre también tiene. Dios nos ayuda en proceso, pero también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. La oración precede al poder. Y como te he dicho antes, la oración es la fuerza más poderosa del universo porque conecta al hombre con el Dios Todopoderoso. Ahora, yo reflexionaba en esto. ¿Por qué hoy día quizás no vemos tantos milagros? ¿No será a lo mejor porque no estamos orando? ¿No estamos pagando el precio de la oración? Y no solo de una forma individual, como te he dicho antes, sino de una forma también colectiva. Muchas veces hay familias que están pasando por procesos y el esposo se mete a orar, pero no involucra a sus hijos. A mí me gusta esa historia de Segunda de Reyes, creo que es capítulo 4, cuando dice que la viuda va a Eliseo y Eliseo le dice, métete en tu casa, dice, y empieza a echar el aceite en las vasijas. Pero una cosa interesante de eso es que Eliseo no le dice, hazlo tú sola, dice, involucra a tus hijos en el milagro que Dios quiere hacer. La oración precede al poder. La autoridad es de Dios, Dios obra cuando quiere, como quiere, pero cuando Dios ve que hay una oración, Señor, trae el cielo a la tierra. Eso es lo que Jesús nos dijo que orásemos. Dios muestra su poder. Dios se manifiesta. La oración precede al poder. Una tercera cosa, la oración siempre nos guía como iglesia hacia su misión. Qué importante es entender que Dios desea que hagamos su misión y no nuestra misión. ¿Sabes por qué? Porque la misión de Dios trasciende, la nuestra no trasciende. La misión de Dios es mucho más eficaz que la nuestra. La misión de Dios produce gozo, la nuestra produce insatisfacción. La misión de Dios se traduce en plural. Mi misión se traduce en singular. Fíjate cómo en Hechos capítulo 13, versículo 2, si puedes acompañarme. 13:2 dice que la iglesia de Antioquía estaban ministrando esto al Señor y ayunando. Y les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, para la misión que los he llamado. Y entonces dice el versículo 3. ¿Estás conmigo, verdad? Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Cuando dice los despidieron, no es que le dijeron se te acabó el contrato el otro día, ¿no? Sino que dice que los enviaron a la misión. Porque la oración nos guía hacia su misión. Cuando la iglesia vive en esa vida de oración, el Espíritu Santo nos dirige, nos hace ver cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Y aunque a veces ni lo hayamos planteado, si nosotros vivimos en esa oración, el Espíritu Santo nos puede mostrar qué es lo que Él quiere hacer. Yo, hermano, te digo la verdad, no quiero ser iglesia, no quiero ser una iglesia que no es guiada por el Espíritu Santo. No quiero ser una iglesia que se basa en lo que sentimos,
No quiero ser una iglesia que se basa solamente en lo que ve, en lo que pensamos. Yo quiero ser una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos una vida de oración. Una comunión profunda con el Señor. Y como te he dicho, míralo siempre el aspecto individual también, pero sobre todo el aspecto colectivo, como iglesia. Hermano, la iglesia no puede tomarse el atrevimiento de vivir sin ser guiado por el Espíritu Santo. Y hay una frase que dice, comparto, hoy tengo varias frases. Cuando la iglesia busca a Dios en oración, la misión se convierte en un mandato divino y no en un esfuerzo humano. La misión se convierte en un mandato divino. Qué triste es cuando hay una iglesia que sí, que se centra en sus actividades, que las actividades están bien, que se centran en la doctrina de la palabra, que la doctrina está muy bien, pero no hacen misión. Y cuando no hacen misión es porque algo está fallando. Y yo creo que tiene que ver mucho con escuchar la voz de Dios. Tiene que ver mucho con esa intimidad. Porque cuando nosotros estamos en esa oración, Él nos envía a la misión. Él nos lleva a la misión. La iglesia no está para quedarse estancada, para engordar y engordar y engordar. No, estamos para dar. Y esta iglesia de Antioquía, si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta que era una iglesia que necesitaba obreros buenos. Y ahí fue Pablo, ahí fue Bernabé. Pero en un momento determinado, Pablo y Bernabé también salen. Y la iglesia no se opone, no lo frena, sino que dice, continuad con la misión. Porque la oración tiene que ver con la misión. La oración nos guía a la misión. Y una cuarta cosa que quiero decirte también, que veo en el libro de Hechos. La oración nos sostiene en la tribulación. Hechos 4, 23 al 29. ¿Estás conmigo todavía? Amén. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Es decir, Pedro y Juan llegan y entonces habían sido amenazados de que no podían predicar. ¿Y tú crees que ellos se sentían, bueno, sí, pues vamos a predicar? No, tenían miedo. Porque la amenaza del pueblo no era cualquier cosa. Muchas veces habían azotes, muchas veces habían golpes, muchas veces había cárceles. Y ellos llegan con el miedo y se lo comparten a la iglesia. Y fíjate lo que dice el versículo, dice, y ellos, habiéndolo ¿qué? No me las has puesto ahí en la pantalla, ¿eh? Ahora, y habiéndolos, versículo 24, oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué es eso? Orar. Viene la tribulación, viene la persecución, viene el dolor, y ellos dicen que todo unánime alzaron la voz. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. No es que estoy orando para arriba, es que lo estoy viendo en la pantalla, ¿vale? Y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, versículo 25, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿Contra quién? Tu santo Hijo Jesús. Es por Jesús. La persecución que ellos vivían, el martirio, el dolor, es por causa de Jesús. A quienes ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y versículo 29, y ahora Señor, mira el qué, la amenaza. No sé si te han amenazado alguna vez. Pero cuando alguien te amenaza de verdad, cuidado. Pero dice, mira sus amenazas, Señor. Están orando, mira sus amenazas. Pero concede a tu siervo que con todo denuedo, valentía, hable en tu palabra. Versículo 30 dice, mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermano, en este momento, la oración
obviamente es Dios, ¿no? Pero esa oración los llena de valentía para seguir predicando el mensaje. La oración propició, mira lo que dice el versículo 31. Cuando vieron que el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración precede el poder. Cuando hubieron orado, ¡pum!, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración nos sostiene en los momentos de tribulación. Y todos, absolutamente todos los que estamos aquí, pasamos por momentos de angustia, por momentos de tribulación, por momentos de desánimo. Pero cuando nosotros entramos en la intimidad con Dios, a través de la oración, podemos, escucha esto, podemos soportar la tribulación. Y el viernes hablaba un poquito de esto, de las paradojas. ¿Cómo puede ser esta paradoja? Cuando nosotros entramos a la oración, es que podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros entramos en la comunión con Dios, es que podemos sentir su abrazo, su amor. En otras palabras, es que podemos ver, podemos experimentar quién es Dios. Y en la tribulación, escucha esto, lo único que nos sostiene es la confianza de saber que alguien mayor está conmigo. Un ejemplo muy práctico de esto, tú lo habrás vivido. Cuando un niño tiene miedo, ¿a quién busca? A su padre. Y el padre dice, tranquilo hijo. Y lo agarra fuerte. Y ese hijo se calma, porque uno mayor está al control. Cuando yo, que soy un humano débil, un humano lleno de inseguridades, un humano lleno de miedo, me acerco al Padre y veo que hay uno mayor que yo, que me sostiene, que me habla, que me alienta. Entonces puedo decir, esta leve tribulación, como decía Pablo. Hay un momento muy bonito en la Biblia, Hechos 27. Digo muy bonito para nosotros que no vivíamos ahí, ¿no? Hechos 27. Y es cuando Pablo dice que va hacia Roma, entre comillas obligado, pero también va porque Dios lo envía. Y dice que se suben a la barca y la barca empieza, tú sabes, ¿no?, a naufragar. Empieza la barca a ir sin rumbo. Dice que la gente empieza a tirar las cosas. Y lo que la gente piensa en un momento así, yo no sé si tú has subido a un barco o no, ya vivió eso, pero yo subí a un avión una vez que estaba el avión así. Y dije, veremos a ver dónde salimos, ¿no? Dice que la gente tenía miedo de su vida. Y mira lo que dice el versículo 23, capítulo 27, versículo 23. Versículo 22, perdón. Pero ahora, dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo. A ver, espera un momento. Tú analiza la situación. El barco está pegando allí viaje. Están tirando las cosas. Dicen, aquí vamos a morir. Pablo le dice, os exhorto a tener buen ánimo. Si tú estuvieras en la barca, dices, ¿qué significa exhorto? Vamos a empezar por ahí. Os animo a tener, o sea, a estar tranquilo, a tener buen ánimo. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a parar aquí? Pero mira lo que dice Pablo. Versículo 22 estamos, ¿no? No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. O sea, el barco se va a hundir, pero nosotros no. Mira lo que está diciendo Pablo. Pero ahora, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened otra vez buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así así como se me ha dicho. Fíjate las palabras de Pablo. En medio del caos de la tribulación, Pablo dice, animaos, que en el Dios en quien yo confío, al que yo sirvo, ¿sabes lo que me ha dicho? ¿Sabes lo que me ha dicho? No temas. Hace poco hablamos también de esta expresión, no temas. 365 veces aparece en la Biblia. Qué curioso que haya 365 días, ¿no? Algún año 366. O sea, tenemos un no temas para cada día.
Y esta es una palabra que Dios le da a Pablo en un momento de aflicción, de angustia, de desánimo. Ahora, ¿tú crees que esta palabra viene así porque sí? Seguramente Pablo no estaría durmiendo en la barca como sí lo hizo Jesús. Estaría orando, clamando y de repente dice que un ángel viene y le dice, no tema. Y se reconforta, se vuelve a levantar, cobra ánimo. Pero ese ánimo, fíjate, no es solo para su vida, es también para la gente que está a su alrededor. Y esta es la paradoja del cristiano muchas veces. Que podemos estar viviendo, como yo decía el viernes, momentos de aflicción, pero podemos sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo, la Biblia dice, habla del gozo inefable. ¿Has escuchado esa palabra? Inefable significa inexplicable. Pero esto no lo produces tú. Por muy fuerte que sea, por muy echado para adelante que te sientas, no lo produces tú. Esto es algo que proviene de Dios. ¿Y dónde te da Dios eso? En la intimidad. En el estar cerca de Él, en conociéndole más a Él, yo vivo más confiado. Por eso la oración, hermano, nos sostiene en la tribulación. Y a través de la oración podemos sentir esa palabra, podemos escuchar su voz, podemos ver esa visión, podemos recibir ese abrazo de parte del Señor. Y concluyo con esto. La oración, hermano, tiene que ser una prioridad en nuestra vida. La oración individual, pero la oración colectiva también. La oración tiene que ser con un propósito y no por una rutina. La oración tiene que ser creyendo que Dios responde. Y quiero terminar con Santiago capítulo 5, versículo 16. Te voy a invitar a que te pongas de pie, hermano y hermana. Si me lo puedes poner en pantalla. No te me despistes, ¿eh? Solo te he dicho que te pongas de pie. ¿No está? Santiago 5, no estaba atento, ¿eh? Santiago 5. Capítulo 16. Y eso es un texto que nos habla de un contexto, de solucionar cosas en la unidad y todo eso, tiene que ver con la unidad. Pero mira lo que dice la última frase, que seguramente la conoces, dice, la oración eficaz del justo puede los domingos, puede algunas veces, depende cómo esté la cosa, depende si te has portado bien o no. Dice la oración del justo. Ahora, yo no sé si tú te consideras justo, pero yo me considero justo. ¿Sabes por qué? No porque sea perfecto, porque Él me justificó. Porque Él ya pagó por mí y nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho ser justificados. Por eso ese texto, no sé tú, pero yo lo tomo para mí. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, hermano, es mucho más trascendental, es mucho más potente, es mucho más efectiva de lo que nosotros a veces pensamos. Pero, ¿por qué entonces le damos tan poco valor? Había un predicador que decía que la reunión de oración es la cenicienta de la iglesia. Decía, ¿tú quieres ver el nivel espiritual de una iglesia? Dice, mira las reuniones de oración. Porque es una realidad. Nos cuesta orar, sí, pero esto es como muchas cosas en la vida. Hay cosas que nos cuestan, pero sabemos que tenemos que hacerlas. Tenemos que esforzarnos. Y una cosa muy buena de la oración es que tú puedes formar hábitos de buscar a Dios, hábitos de orar. Como te he dicho, no solamente algo cuadrado, ven aquí y allá, sino incluso espontáneo. La oración es una herramienta que tiene mucho valor, que es trascendental. Y hoy quiero que lo enfoquen no de una forma individualizada. Yo oro mucho en mi casa, muy bien. Pero también tenemos que orar como familia, ese es el desafío. También tenemos que orar como matrimonio, ese es el desafío. También tenemos que orar como iglesia, ese es el desafío. Pero es que levantarte a las 6:30 de la mañana para orar.
Hermano, hay gente que se acuesta a las 2, a las 3 de la mañana trabajando y a las 6:30 se levanta para orar. Porque no pienso solo en mí, estoy pensando también en mis hermanos, en los que están también conectados, en los que estamos orando ahí, clamando, en una misma dirección, en una misma visión, en un mismo anhelo. Llega Pedrito y dice, estoy afligido, y dice que todos unánimes levantan la voz y oran. Y ¡pum!, desciende el Espíritu Santo. Estamos orando, de repente viene un hermano, estoy afligido, y todos levantamos nuestra voz. Y ¡pum!, desciende el Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que anhelamos. No, bueno, yo, mi oración Dios me oye a mí, sí. Dios no está sordo, obviamente te oye. Pero cuando hay una insistencia, cuando hay un pueblo, es como que Dios dice, aquí tengo que hacer algo sí o sí, porque es mi pueblo el que está peleando, ese es mi pueblo el que está clamando, ese es mi pueblo el que me está buscando. ¿Me sigue? Llénate del Señor, llénate de su Espíritu y busca en esa oración. Como te digo, sal de aquí, no salgas de aquí diciendo solamente tengo que orar más. No, sal de aquí diciendo tenemos que orar más. Tengo que unirme más con mi gente. Porque en la oración hay poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén.